Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Viernes de la octava de Pascua. Ya se nos termina la octava, solo nos queda mañana sábado y el domingo y terminamos la octava de Pascua. Les decía que la octava la iglesia la pone para celebrar durante 8 días, como si fuera el primer día de la semana, el día de la resurrección. Hemos tenido el estudio de los 4 evangelios, cómo lo presenta cada uno, dónde pone el énfasis cada evangelio. Nos faltan todavía estos 2 días. En la primera parte, hoy Monseñor ya finaliza su trabajo allá en Costa Rica y viaja de regreso a El Salvador. Hay una Eucaristía con el Seminario Mayor de San José en Costa Rica. Ayer nos contaba que hay 2 seminaristas estudiando y Monseñor hace fraterno el encuentro con los seminaristas, todos jóvenes, y les habla precisamente del valor de la juventud. Pero destaco un elemento basado en la carta que el Papa manda a los sacerdotes por el día del sacerdocio, así lo menciona, el día Jueves Santo. Entonces Monseñor, aprovechando esa carta, les menciona el tema delicado del celibato. El celibato es algo que está permanentemente en estudio, en demanda. Hay muchísima gente que quisieran que la iglesia eliminara el celibato como requisito para ser sacerdote, pero no es fácil. Y yo solo quería dejarles ver esta expresión. Nunca el celibato es una imposición para nadie. Es una exigencia, sí, para el que quiere ser sacerdote. O sea, yo soy el que decido. Si quiero ser sacerdote, debo someterme al celibato. No es que me obliguen. O sea, nadie me dice, usted no se puede ir de aquí, tiene que quedarse para ser sacerdote y tiene que ser célibe. No funciona así. Yo soy el que hago la carta, solicito continuar. ¿Ya sabe usted que va para el celibato? Sí, yo estoy consciente que voy. Yo elijo. Claro, no hay otro camino. Si quiero ser sacerdote, tengo que ser célibe. Y Monseñor se lo explica a los muchachos en este tono. El celibato es un anuncio y es una denuncia. El celibato como una ofrenda a Dios es un anuncio. Yo creo en mi consagración. Y segundo, como denuncia, se puede vivir sin el sexo, sin el placer mundanal, dice Monseñor Romero. Se puede. Entonces es un anuncio y es una denuncia. Es un tema, como les digo, es un tema complicado, pero así funciona. De regreso, viaja con unos obispos de Guatemala, una conversación. Llega al hospitalito, se reúne con las hermanas carmelitas, les cuenta cómo le fue. Por la noche, una explicación de unas diapositivas sobre las obras que tienen las dominicas de la Anunciata, y que el 27 de abril Monseñor va para la beatificación de su fundador, el Padre Cole. Quiero destacarles que en este viaje a Roma,
Monseñor va a sufrir un rechazo de el Papa Juan Pablo II. De repente tenemos el tiempo para estudiar eso que pasó. Vergonzoso por parte de Juan Pablo II, pero edificante por parte de Monseñor Romero, que aunque le tocó botar muchas lágrimas, la verdad la tenía Monseñor. Esto quedó demostrado en la historia. Juan Pablo II no fue el mismo antes del 27 de abril que después, cuando tocó tierra salvadoreña y vino en 1983. Oigamos a Monseñor. Viernes 20 de abril, atendiendo una invitación del Seminario Mayor, fui a celebrarles la Eucaristía a las 6:30 de la mañana. En la homilía elogié las características de la juventud y cómo en un seminario la juventud Dios la quiere aprovechar para rejuvenecer la vocación sacerdotal, de tal manera que aún los que ya somos sacerdotes y vamos avanzados en la vida, encontramos en la juventud del seminario la imagen de esa resurrección de Cristo, siempre joven, siempre alegre, nunca aburrida, o sea, la vida de la iglesia a la que nosotros como sacerdotes tenemos que servir. En este sentido también les elogié con las palabras del Papa en su carta a los sacerdotes, la razón de ser del celibato como un servicio de testimonio de una vida distinta de la vida mundanal al pueblo de Dios. El padre Montesinos, que me había llevado y concelebró conmigo, me regresó pasando nuevamente por la casa de ejercicios para recoger algunos documentos, ya que no podía quedarme hasta terminar la reunión de los obispos, que según me contaron después resultó muy edificante y se dio la conveniencia de seguir sustentando este organismo del episcopado centroamericano, el CEDAC. Las religiosas carmelitas que están en Alajuela me esperaban para llevarme luego al aeropuerto, pero antes, ya que había tiempo, fuimos a visitar el hermoso balneario Ojos de Agua, que está vecino a Alajuela. En el aeropuerto me junté para el viaje con Monseñor Han, auxiliar de Guatemala, y Monseñor Gerardo Flores, de Alta Verapaz, también de Guatemala, con quienes viajé un viaje muy agradable, una conversación muy interesante, muy pastoral, de San José a San Salvador. En San Salvador me esperaba la familia Barraza y mi hermana, quienes me condujeron a mi residencia en el Hospital de la Divina Providencia. Fraternizando con esta comunidad que me ha dado tan cariñoso alojamiento, les conté mis impresiones y me contaron también las novedades de la semana. Y finalmente por la noche vimos en preciosas diapositivas proporcionadas por la congregación de dominicas de la Anunciata las diversas actividades que esta congregación tiene en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica y en Nicaragua. Es una revista muy oportuna, ya que será beatificado el fundador de esta congregación el domingo, Padre Francisco Coll, catalán. Será beatificado en la primera ceremonia de este estilo que celebrará el Papa Juan Pablo II en Roma el domingo 29 de abril, a donde por invitación y generosidad de las religiosas tendré la dicha de asistir, si Dios quiere. Llegamos a la sección de la palabra de Dios.
Continuamos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a tener un episodio sobre San Juan. Es el capítulo 21 y estoy seguro que vamos a aprender bastante de esta escena que nos va a presentar el Evangelio de Juan. Comenzamos con los Hechos de los Apóstoles, en continuidad con aquello que hemos estado estudiando de la curación de este joven muchacho, señor paralítico, que está postrado pidiendo limosna, ha sido curado. Están los apóstoles junto con él, están en el pórtico de Salomón en un discurso. Ayer estudiamos la primera parte, hoy vamos con la segunda parte de ese discurso y se acercan las consecuencias terribles por haber sanado a un enfermo. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículos del 1 al 12 dice lo siguiente: mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe y así el número de creyentes contando solo los hombres se elevó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular, porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. No se nos olvide que estamos escuchando a un pescador frente a las máximas autoridades judías, el sumo sacerdote Caifás, el suegro Anás, los saduceos, el jefe de la guardia. Está hablando con las máximas autoridades. Cualquiera como nosotros y nosotras, cuando nos toca comparecer, por ejemplo, ante un jefe, cuando yo estoy en el trabajo, no deja de ponerme nervioso, porque no sé cómo va a terminar ese encuentro. Cuando me convoca a una autoridad, cuando me llevan a un tribunal, es fácil y normal ponerse nervioso. La energía de Pedro no dice que está nervioso. Se atreve, incluso en el discurso interno, se atreve a exaltar al menos dos cosas fundamentales. Hemos hecho el bien, primera cosa. Segundo, ustedes mataron a Jesús
es que esto no es fácil. Justificar lo que han hecho como hemos hecho un bien, porque el hombre estaba pidiendo limosna y hoy anda caminando, ya no necesita pedir limosna. Hemos hecho un bien. Y segundo, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y los saduceos están ahí, y los saduceos no creen en la resurrección. ¿Y con qué autoridad andan haciendo esto? Hacer el bien con la autoridad de Dios, y decirles que ustedes lo mataron con la autoridad de Dios. Es que Dios es la única autoridad. Ustedes no son autoridad. Esto es más profundo de lo que uno se puede imaginar. En este momento, diría Pedro, la única autoridad es Dios. Ustedes no son autoridad, porque ustedes mataron al hijo del autor de la vida, al hijo del autor del amor, al hijo del autor de este milagro. Ustedes lo mataron. Pedro, lleno del Espíritu Santo, no miente. Y ya no es aquel Pedro cobarde que negó a Jesús. Hoy ya no. Hoy es el Pedro que nos representa a usted y a mí. Porque el autor de la vida da vida. El autor del amor da amor. No puede el autor de la vida dar la muerte, como hicieron los fariseos, el Sanedrín, como hizo la autoridad en el tiempo de Jesús. Hicieron la muerte, mataron a Jesús. El autor de la vida entrega vida. El autor del amor entrega amor. Pedro tiene claridad de esta concepción. Ya vienen las consecuencias. Pero qué bueno que me dan la oportunidad de explicarles a ustedes que hemos hecho un bien y de decirles que ustedes mataron a Jesús. Ningún sumo sacerdote se atrevía a hablar como habla Pedro. Hay una enorme diferencia. El Sanedrín no tiene el espíritu, Pedro sí. Ahí está la diferencia. Un hombre que tiene el espíritu, una mujer que tiene el espíritu, habla con propiedad. Así funciona. El evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14, y dice lo siguiente: Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla. Aunque los discípulos no sabían que era Jesús, aunque no sabían que era Él, Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solos a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor.
Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta escena tiene varios elementos. Vamos a tratar de ir por partes. Lo primero que tenemos que notar es que en el Evangelio de Juan, la resurrección, ¿se recuerda usted? Sucede porque sucede. Porque Jesús ya sabía que tenía que resucitar, porque Él es Hijo de Dios, en Juan, en los otros evangelios no. Cuando María Magdalena llega al sepulcro, la piedra está corrida, va sola. Ella corre a avisarle a Pedro y a Juan. Los dos corren y llegan, la piedra está corrida. Los lienzos están doblados, como alguien que se levanta y arregla la ropa de cama. Así estaba. Pedro entró. Después entró Juan. Juan sí creyó. La segunda aparición, María Magdalena sigue llorando en el sepulcro, pero está preocupado porque se han robado el cadáver, el cuerpo. Hay dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies. Se da vuelta y hay un fulano ahí que María Magdalena pensó que era el que cuida los huertos, cuida del cementerio. Pero es Jesús. Y Jesús le dice: me voy al Padre. Diles que me voy al Padre y Padre de ustedes. Me voy a la casa de mi Dios y el Dios de ustedes. Esta es la tercera aparición. Primer detalle: hay 7 discípulos ahí, faltan 4. Pedro toma la iniciativa: me voy a pescar. Esta expresión, me voy a pescar, analizada teológicamente, es cruel. Ya voy a explicar por qué. Jesús le había dicho a Pedro: te haré pescador de hombres. ¿Qué dice Pedro? Voy a pescar. ¿Qué dicen los demás? También nosotros vamos a pescar. Esa no es la misión. Pasaron toda la noche y no pescaron ni un solo pez. Ni uno. Es que no es esa la misión de Pedro. Es que no es esa la misión de los apóstoles. Pero como no ha pasado nada, pues sí, dijo que iba a resucitar, pero no ha pasado nada. Pero no pescaron ni un solo pez. No han agarrado nada toda la noche. Y son expertos en pescar. Y Jesús, en la orilla, les pregunta: muchachos, ¿tienen algo de comer? No les dijo: han agarrado pescados. Les dijo: ¿tienen algo de comer? No. Tiren la red a la derecha. O sea, uno se pregunta: ¿será que los expertos en pescar no sabían que hay peces a la izquierda y hay peces a la derecha? El Evangelio de Juan tiene la característica de que hace un milagro para que la gente tenga fe. No al revés como en los sinópticos. Allá hay que tener fe para que suceda un milagro. No. Aquí hay que hacer un milagro para que la gente tenga fe. Tiren la red a la derecha. Y agarraron 153 peces. Una red que está podrida se revienta, pero ni con 153 peces se revienta la red. Pedro había sido llamado a ser pescador de hombres.
Y hoy Jesús le da un milagro para que crea. Juan, el discípulo, dice: es el Señor. Él había estado en la tumba vacía. Es el Señor. Pedro, emocionado, se vuelve un irresponsable. Se tiró de la barca, llegó donde Jesús y dejó a los 6 que arrastraran la barca hasta la orilla con 153 peces. Jesús está asando ya un pescado. ¿De dónde lo sacó? Es que es un milagro. Traigan de lo que ustedes sacaron. Y Jesús hace la fracción del pan. Lo partió y se lo dio. Y lo mismo hizo con los pescados. Lo partió y se lo dio. La Santa Cena, para usted y para mí, ha sido siempre llamada la fracción del pan. Hoy le decimos Santa Eucaristía, Santa Cena, Santa Misa o solo la Misa. En la primera comunidad cristiana, no solo era el símbolo el pan, sino también era símbolo el pescado. En las casas de los cristianos de las primeras comunidades dibujaban un pescado. En las catacumbas donde se escondían huyendo de la persecución romana, dibujaban un pescado. El pescado fue símbolo cristiano por esta razón. Después prevaleció solo el pan y finalmente le agregamos el vino, porque de su costado, cuando le atravesaron con la lanza, salió sangre y agua. Y la sangre es el vino y el agua es la que mezcla el vino. Hoy, la Santa Misa se celebra con pan, la hostia, que es un pan no fermentado. La hostia es una horchata de harina que se tira en una plancha caliente, se tuesta, esa es la hostia, y el vino. Pan y vino son ahora los símbolos de la Santa Eucaristía, de la Santa Cena, en representación de la fracción del pan y del pescado que narra el Evangelio de Juan ahora. Distinto de lo que estudiamos ayer en Lucas, aquella comunidad es de fe. Esta comunidad es incrédula. Voy a pescar. No cree. Vamos también nosotros. No cree ninguno de ellos. El discípulo amado lo reconoce. Es el Señor. Llegan y Jesús tiene que tener un pescado ahí para decirles: miren, acabamos de ver una hazaña. Tiraron la red a la derecha y miren, 153 peces. Pero yo tengo el mío aquí. Pero traigan de los de ustedes. Y hace la ceremonia Jesús. Y nadie le pregunta: ¿eres tú el Señor? Sabían que era Él, porque ya hubo milagro. En Lucas no hay necesidad del milagro. La comunidad de fe estaba hablando de Él. Estaban contando cómo había sido la resurrección. Aquí no. Aquí no se habla de resurrección. Aquí no creen. Esta comunidad es incrédula. Aquí tiene que haber milagro para que la gente crea. Estas son las dos diferencias la diferencia entre los sinópticos y Juan. Allá es una comunidad de fe. Aquí hay que hacer milagros para que la gente se convierta en una comunidad de fe. Y me pregunta usted: ¿y por qué el detalle de 153 peces? Porque esas eran las ciudades conocidas en el tiempo de Jesús. 153 ciudades, 153 peces. O sea, hay comida para todas esas ciudades. Este es el milagro de Jesús. Hay fe porque hay milagro. Si no hay milagro, no hay fe. Vamos a seguir estudiando el capítulo 21 de Juan.
falta que lleguemos a Tomás. Ya vamos a ver al pobre Tomás, pero pobre porque queda en evidencia, no porque él no haya creído. Tiene su propio estilo y lo vamos a estudiar. Pero ahora Pedro queda, a diferencia de Lucas, aquí Pedro queda como jefe. Se tiró de la barca, trajo el pescado de la red. Él es el jefe. En Lucas no hay jefe. En Lucas hay una comunidad. Es bonito el estudio de la Sagrada Escritura y qué bueno que seguimos paso a paso este acontecimiento enorme, el Phainomai de la resurrección. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.